Hola, ¿qué tal? Después de pasar este proceso municipal electoral en la República Dominicana, hay obligadas preguntas que deben realizarse. Se están dando informaciones vinculadas con abstención electoral, pero eso todavía no es oficial. Entonces, sigue mostrando el proceso que acaba de pasar, que en la República Dominicana los datos oficiales siempre están ocultos para la generalidad. No he visto que haya sido la Junta Central Electoral que haya dado por datos que el 70% de los votantes no acudió. Eso hay que esperar. Han lanzado datos como corrientes de opinión que hay que tomarlos con prudencia, toda vez que el organismo oficial es quien tiene que dar los datos oficiales del proceso que todavía no finaliza. Pero además, cabe preguntar sobre los cuestionamientos que hacían los partidos de oposición. ¿Cuáles eran los puntos en los cuales las reglas no estaban claras? Esto sería importante porque hay que establecer, y eso les corresponde a los partidos de oposición, cuáles fueron las reglas electorales que se violentaron exactamente y que eso devino constituyó en delito electoral para que sea sancionado. Se sabe de partidos políticos que antes del proceso recurrieron tratando de imposibilitar candidatos que estaban cometiendo delitos electorales. Pero además, es menester también decir cuántas situaciones se colocaron sobre la mesa y no fueron investigadas. ¿Cómo repercutieron esas denuncias en los actuales resultados? Podría, por ejemplo, volver de nuevo a tomar en cuenta los datos que tienen la oposición. Preguntarse sobre los datos que tiene la oposición en torno a debilidades de equipos, debilidades del proceso. ¿Cuáles repercutieron directamente en esos resultados? Se hicieron evaluaciones. ¿Cuáles fueron los resultados de esas evaluaciones que realizó la Junta Central Electoral? La gente no sabe ese dato. ¿Cuáles fueron los mecanismos de evaluación que se utilizaron y cuáles fueron los resultados que arrojaron esas evaluaciones que realizó el máximo organismo electoral? La verdad es que existieron denuncias que los resultados de la investigación no fueron puestos a la opinión pública. Un señor llamado Aquiles Jiménez denunció debilidades en el proceso. Debilidades en el proceso. Los procuradores electorales dijeron que no había ningún inconveniente, pero la gente no domina qué fue el proceso de investigación, cuál fue el proceso que se realizó sobre esa denuncia. Porque se utilizaron se utilizaron equipos para transmitir datos. ¿Cuál fue el expertise que realizaron el organismo electoral? ¿Qué expertise pudieron realizar los partidos de oposición a sabiendas de que esto todavía un día previo a las elecciones dijeron que no habían recibido los fondos estipulados por ley para ellos trabajar sus procesos? ¿De qué manera repercutieron esa retención de los fondos a los partidos de oposición en los resultados actuales? Hay preguntas necesarias que hay que responder. Por supuesto, un día, 2 días antes de las elecciones, el transfugismo en pie. Pero eso está condenado por la ley electoral. ¿De qué manera? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Tiene la Junta Central Electoral resultados sobre lo que pasó ahí? ¿Tienen los partidos políticos de oposición resultados de investigaciones que realizaran sobre cómo impactó esa situación en los resultados actuales? Los partidos también tienen que desempeñar su rol y hacer sus propias investigaciones y dar sus conclusiones a conocer a toda la población dominicana. Porque hasta poco se tenía que la ley de partidos políticos decía que no podía, que castigaba el saltar
saltar de un lado a otro, de un partido a otro. Y sin embargo, 2 días antes se vio esta situación en diferentes municipios de la República Dominicana. Pero además, señores, ustedes saben el dinero que se repartió en ese proselitismo previo y durante el proceso electoral. Cabe preguntarse, todos nos preguntamos, de dónde procedía ese dinero, que era bastante el dinero, puesto que a las personas caminando se les preguntaba, dime, ¿qué tú necesitas? ¿Cómo el efecto me pasó? Dime, ¿qué tú necesitas? Alguien que no me conocía, dime, ¿qué tú necesitas? Y sobre todo ya llegando a lo que es el centro de votación, personas que sean, dime, ¿en qué te ayudamos? Personas, todos los votantes próximos a mi centro de votación eran abordados. Y la cantidad de dinero era increíble. ¿De dónde procede ese dinero? ¿De dónde? Entonces, unas elecciones donde a cada ciudadano que va a ejercer el sufragio, lo primero que se le pregunta es ¿qué tú necesitas? ¿En qué te ayudamos? Y el dinero. Estaban dando 500 pesos. Mira, tenga el papelito, como lo llaman el chivito, vota por ese regidor. Les estaban dando a las personas 500 pesos para que votara por X regidor. Mira, toma, vota por este regidor. Entonces, y eso es democracia. Yo veo sorprendida que antes de que la Junta Central Electoral dé los resultados, los grupos fácticos de poderes en la República Dominicana, expresando por las diversas vías de que disponen de hablar de otra vez triunfó la democracia, el pueblo dominicano civilizado ha ido a votar para fortalecer su democracia. ¿Cuál democracia? ¿Cuál democracia? La democracia del que tiene los fajos de dinero y va y da 500 pesos para que voten por X regidor. Eso es democracia. Democracia donde no hay resultados estadísticos para la generalidad. Eso es democracia. No lo creo. ¿Por qué? Porque la democracia está secuestrada. Lo que evidencian las elecciones municipales de ayer es que en la República Dominicana la democracia está secuestrada porque la lideranza social, la lideranza comunitaria no puede participar de los procesos electorales. Hay que buscar el fajo de dinero para poder participar. Entonces, ¿cuál es la democracia si los grupos profesionales tampoco pueden participar en el proceso solo y solamente si van dentro de un partido político de los mayoritarios? ¿Cuál es la democracia, grupos fácticos poderosos en la República Dominicana? La democracia es la que ustedes imponen, que ustedes sí tienen recursos con que imponer. La democracia. Esa no es mi democracia. Jamás podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque solo puede participar el que acecha votantes en cada centro electoral y le dice, dime, ¿en qué te resuelvo? Toma, vota por eso. Eso no es democracia. ¿Y dónde estaba la policía electoral? Que a los ojos de todas las lideranzas de los comicios estaban haciendo eso. Usted entraba al centro de votación y estaba vacío, pero todos los alrededores, los activistas, como nunca, los activistas en sus quehaceres cotidianos, que esta vez aumentaron la disponibilidad de recursos que le entregan a los votantes. Entonces, la democracia triunfó ayer, grupos de poder. Vamos a investigar sobre los hechos. ¿De dónde procedía tanto dinero? Esa es un asunto vital. Y que se castigue a quienes estaban comprando votos ayer, pero a la clara hay mucho dinero comprando votos. ¿De dónde procede ese dinero que se utilizó para comprar esos votos? ¿Quién está analizando los resultados pasado ya el proceso sobre las juntas municipales? ¿Quién está analizando los listados de concurrentes combinados con las actas?
porque antes de que se transmitan a la central, los datos deben pasar por una junta municipal. ¿Quiénes están inspeccionando lo que se está realizando en las juntas municipales? ¿Quiénes inspeccionaron que el total de votos de las actas es el que está en el listado general de concurrentes que cada quien debió firmar? Eso es muy importante, que los partidos de oposición realicen las correspondientes investigaciones que les lleve a preguntarse cómo fue el proceso, revisar actas por actas y los listados de concurrentes en cada municipio, porque los partidos políticos tienen que decir, y sobre todo son los de oposición que tienen que decirle al pueblo si hubo o no hubo dificultades que riñen con los resultados, si se cercenó la democracia, pero díganlo con datos, investiguen en las juntas municipales. Antes de que la Junta Central Electoral dé los resultados, los grupos fácticos tienen que aprender que no pueden legitimizar ellos por encima de la Junta. Ustedes no deben legitimizar por encima de la Junta con sus declaraciones. Esperen que la Junta Central Electoral dé los resultados y sobre todo que se revise por qué razón a los partidos políticos de oposición se les dio el dinero tarde. Que los partidos políticos hagan una evaluación del proceso para que le digan a la población qué es lo que ustedes entienden en función de los resultados, lo que pasó, porque la verdad es que me asombra cómo los grupos fácticos dicen madurado el proceso democrático, madura en la República Dominicana el proselitismo. No, no es verdad. En la República Dominicana se afianza que el que tiene los fajos de cuartos, ese va y compra a los votantes. Eso no es reflejo de democracia. Entonces, la República Dominicana debe saber cuál es la modalidad que se impuso en estos resultados. Y si la oposición no encuentra ningún detalle, asumir que fue derrotada limpiamente. Pero hay que investigar y dar resultados que convenzan a la población, porque era evidente que habían fallas graves en el proceso y hay que analizar cómo eso repercutió en los resultados, porque cada elección debe ser el resultado de la votación libérrima de los ciudadanos, no la imposición de los candidatos del que tiene más dinero. Queden bien.